Tema 48. Fascismo y neofascismo. Caracteres y circunstancias en que se desarrollan. Con el nombre de fascismo se conoció, en un primer momento, al régimen de la Italia fascista. El término se amplió para designar también a la Alemania nazi. El desarrollo del fascismo en la Europa de entreguerras respondió a la situación de crisis de las democracias de corte occidental, también a la amenaza comunista y en particular a la Gran Depresión. El fascismo tuvo la habilidad de presentarse como una ideología rupturista, en la que tenían cabida todos los descontentos de diferentes procedencias sociales debidos al mal funcionamiento de la política. Ser fascista en los años 20 equivalía a revestirse de una aura de rebeldía y desprecio hacia los valores sociales establecidos. La expansión del fascismo trajo consigo trágicas consecuencias a escala internacional. Acabó con el espíritu elocarno pacifista y provocó una escalada de tensión política que desembocó en la Segunda Guerra Mundial. La aparición del neofascismo constituye un fenómeno que no termina de cuajar en la sociedad del mundo actual, la sociedad del conocimiento más desarrollada y con unos valores democráticos mejor establecidos. La trascendencia de este tema reside en que nos permite comprender las trágicas consecuencias de los movimientos sociales o políticos que incluyen principios contrarios a la paz y a la igualdad. El propósito de este tema es que aprendamos de los errores del pasado a fin de evitarlos y saber convivir en un presente mejor. En el desarrollo de este tema seguiremos los siguientes puntos. En el primero abordaremos las circunstancias económicas y sociales de los movimientos fascistas. En el segundo punto estudiaremos el fascismo italiano. En el tercer punto veremos el nazismo alemán. En el cuarto punto nos centraremos en otros movimientos fascistas del periodo de entreguerras. En el quinto punto analizaremos las repercusiones del fascismo en el orden internacional, caminando ya hacia la consolidación del neofascismo en el último punto. Vamos a empezar a estudiar las características de los movimientos fascistas. Pero bueno, ¿qué es el fascismo? El fascismo como ideología política dio lugar al totalitarismo, el totalitarismo como forma de organización del Estado, en la Italia de Mussolini primero y en la Alemania nazi después. Sin embargo, el Estado totalitario no fue exclusivo de los regímenes fascistas. Por ejemplo, la dictadura de Joseph Stalin en la URSS es un clarísimo ejemplo porque también lo podemos considerar un régimen totalitario. De hecho, el historiador Jean Touchard también distinguía entre regímenes totalitarios y autoritarios. En estos últimos, en los autoritarios, cabría destacar, por ejemplo, la España de Franco, el Portugal de Salazar, el Austria de Dollfuss, la Grecia de Metaxás, las dictaduras de los Balcanes, como la de Antonescu en Rumanía, y el Japón también de los años 30. En un sentido realmente estricto, el fascismo solo se podría aplicar para referirse al control total del poder que se vivió en Italia y en Alemania durante el periodo de entreguerras. La historiografía actual, de manera general, en ella se comparte una definición del fascismo que está centrada en varias características esenciales. El fascismo fue a la vez una revolución, una ideología, una visión del mundo y una cultura. Una revolución puesto que quería crear una nueva sociedad, una ideología porque también había reformulado el nacionalismo desde una perspectiva que después de haber rechazado el marxismo se oponía tanto al conservadurismo como al liberalismo, buscando una nueva vía. Una visión del mundo, porque quería crear un ser humano nuevo y porque se presentaba como el destino providencial de la nación. Y también una cultura, dado que su proyecto se inscribía en las prácticas sociales que aspiraban a transformar el imaginario colectivo y modificar los estilos de vida. En otras palabras, se podría decir que el fascismo fue una revolución de derechas, cuya propuesta consistía en una alternativa tanto al liberalismo como al socialismo. Por lo general, existe consenso a la hora de afirmar que este tipo de movimientos no existían con anterioridad a 1919, año en el que se fundó el Partido Fascista en Italia, y no se han significado fuera de Europa después de 1945.
más problemas se plantean realmente a la hora de establecer un punto de unión entre los movimientos fascistas de la Europa de entreguerras. Vamos a concentrarnos en ellos. El rasgo que mejor caracteriza el fascismo es la organización asentada sobre la dirección de un único partido que detenta todo el poder, que posee el monopolio de la legalidad y que muestra una lealtad incondicional a su líder. Otro rasgo característico es la existencia de una policía secreta encargada de reprimir cualquier oposición al sistema de gobierno constituido. El fascismo se define además por la exaltación del Estado, al que concibe como un instrumento de los fuertes y garantía de los débiles. El Estado efectivamente ejerce un estricto control de todos los aspectos de la vida nacional. Se produce también una exacerbación del nacionalismo al que se termina sacralizando. Este nacionalismo desemboca en un imperialismo agresivo ante la necesidad de un espacio vital para el pueblo propio. Es habitual que los grupos fascistas, en ellos, el uso de la mística del poder, que se basa en el empleo de técnicas de agitación de masas, en la utilización de la propaganda y en el uso de una simbología peculiar, una especie de parafernalia militar como por ejemplo las camisas negras o las esvásticas. Pues bien, ¿cuáles son las bases filosóficas, los antecedentes y las causas del fascismo? Antes de la Primera Guerra Mundial, algunos escritores, como el poeta italiano Gabriel D'Annunzio y algunos pensadores franceses, como Georges Sorel, expresaron ideas que pueden considerarse prefascistas. El primero es considerado el padre ideológico del fascismo italiano, por conceptos como el de la existencia de humanos superiores, la defensa de una economía corporativista o la alabanza de un nacionalismo sentimentalista plagado de ceremoniales, adicto al pasado. El segundo, Sorel, realizó una apología de la violencia en obras como Reflexiones sobre la violencia de 1906. Criticó los mecanismos institucionales de la democracia burguesa y defendió un posible despertar nacionalista. La filosofía de Friedrich Nietzsche, manipulada por la mayoría de los fascistas, también facilitó la formación de las bases ideológicas del fascismo. Sobre todo, la idea de triunfo de la voluntad o, por ejemplo, el simbolismo que trae consigo la idea de superhombre. Algunos fascistas recurrieron al cristianismo y otros al darwinismo social para justificar sus acciones. Los antecedentes fascistas surgieron en Francia. En concreto fue Eléphère Dreyfus que creó el primer movimiento fascista al unir a todos los conservadores franceses opositores del gobierno republicano contra los herederos de los valores franceses revolucionarios que intentaban anular la condena del oficial judío Dreyfus. Fue Charles Maurras quien creó un grupo político llamado Action Française con un ala juvenil violenta, los Camelots du Roi, que era una organización paramilitar que se convertiría en el antecedente de los Fasci Italiani di Combattimento. En líneas generales, podemos agrupar las causas de la aparición del fascismo de la Europa de entreguerras en torno a los siguientes factores. La crisis económica de 1921, que aconteció después de la Primera Guerra Mundial. La Gran Depresión de 1929. La crisis de las democracias de corte occidental. La amenaza del comunismo y los sentimientos de agravio por la derrota en el caso de Alemania o por una victoria no recompensada en Italia tras la Gran Guerra, tras la Primera Guerra Mundial. ¿Y cuáles son las bases ideológicas, sociales y económicas del fascismo? Los movimientos fascistas carecen realmente de unas bases ideológicas coherentes. Están formados por un conjunto de ideas que son simples y engañosas, cuya única ideología realmente al final es la conquista del poder. Así se pone en manifiesto en las dos obras más representativas del fascismo, que son el Mein Kampf, Mi lucha, de Adolf Hitler, de 1925, y La doctrina del fascismo, de Benito Mussolini, de 1932. En estas obras se recoge la imposición del dogmatismo frente a la razón. Se afirma la primacía de lo irracional y se manifiesta un claro menosprecio de los valores intelectuales y morales de la sociedad. ¿Y cuáles son las bases sociales?
Bueno, pues las bases sociales del fascismo se caracterizan por su heterogeneidad social, que va desde el gran capital y los terratenientes al ejército, la burocracia, las clases medias empobrecidas con la crisis económica, los jóvenes nacionalistas y los grupos de obreros desempleados. El fascismo propone formar un nuevo tipo de sociedad, que ha de ser jerarquizada y eficaz, con un nuevo tipo de hombre, que ha de ser viril y disciplinado, mientras que la mujer debe mantenerse en su papel tradicional. El fascismo impulsa una feminidad correcta y disciplinada. El lugar de la mujer es básicamente para el fascismo el hogar, en el que debe cumplir la tarea de reproductora de la raza, pues la maternidad se considera un deber patriótico, atendiendo y sirviendo a su familia, así como conservando y transmitiendo los valores de la cultura. Las bases económicas de las que se alimenta el fascismo se encuentran en las situaciones de crisis de 1921, que antes hemos mencionado, y sobre todo en las de 1929. El temor entre los grandes empresarios italianos y alemanes a la expansión del comunismo en sus respectivos países provocó que entregaran grandes cantidades de dinero a los partidos fascistas, que a partir de entonces empezaron a cosechar sus primeros éxitos electorales. En materia económica, el fascismo defendía un sector de pensamiento contrario al liberalismo individual. Su neocorporativismo pretendía disciplinar la producción y suprimir la lucha de clases, creando sindicatos que agruparan a patronos y también a los obreros. Sin embargo, en el fondo del sistema neocorporativismo realmente se esconden los intereses de la clase dominante. El nacionalismo conllevaba un programa autárquico de la economía, pues era opinión de la clase política y económica de la época que el país, la nación, debía bastarse a sí misma y que los precios de los productos y de los factores productivos, el trabajo, las materias primas, el capital, realmente podían fijarse al margen del mercado. Vamos con el origen del fascismo italiano, su origen y su evolución. Los movimientos fascistas nacieron en Italia en 1919, se consolidaron en Alemania en 1933 y se extendieron a otros países europeos de los años 30 hasta la derrota de las potencias del eje. ¿Cuáles son las causas del fascismo italiano? Son muchas las causas que explican la aparición del fascismo en la Italia del periodo de entreguerras. En síntesis, se podría decir que el miedo a la amenaza roja, el apoyo de las élites locales y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial son las razones que explican el éxito del fascismo en los años 20. La interpretación marxista, historiográfica, lo considera como una reacción armada del capitalismo contra la amenaza socialista tras la revolución bolchevique de 1917. Sin embargo, otras interpretaciones apuntan a que realmente fue un hecho esencialmente nacional, italiano, producto de la debilidad del Risorgimento, que es el proceso de unificación italiana. Un gran motivo fue la crisis económica que vivió el país después de la Primera Guerra Mundial. Fue una crisis ocasionada fundamentalmente por la inconsistencia estructural de la economía italiana en este periodo, a lo que se unieron, por supuesto, los graves destrozos y las pérdidas provocadas durante el conflicto de la Primera Guerra Mundial. En el orden político debe figurar la propia crisis de la democracia. Las instituciones políticas italianas fueron incapaces de dominar la situación y en 1919 se produjo la caída del gobierno y el intento de un grupo de exaltados al mando del poeta antes mencionado D'Annunzio por recuperar el poder. Esta situación era, en parte, consecuencia de los sentimientos generados tras la victoria no recompensada. Los italianos la llamaban la victoria mutilada en la Gran Guerra. Pues se pensaba que realmente los aliados habían incumplido las promesas dadas a Italia en el Tratado de Londres de 1915 para que interviniese en el conflicto renunciando a la triple alianza que tenía con las potencias centrales. En el orden social, la amenaza del comunismo era cada vez mayor y el elevado índice de paro se expresó en múltiples manifestaciones obreras y en huelgas. Origen del fascismo. El fascismo apareció formalmente en marzo de 1919, cuando su creador, Benito Mussolini, fundó los Fasci Italiani di Combattimento,
Tras unos comienzos difíciles, vividos entre los años 1919 y 1920, el fascismo consiguió expandirse como fuerza de choque entre 1920 y 1921 gracias a la financiación del gran capital y el beneplácito del gobierno. Tenía como función socavar los movimientos obreros y la amenaza del comunismo, y para ello los fasci se lanzaban con violencia contra los sindicalistas, reventando manifestaciones y huelgas. Al mismo tiempo, se empezó a desarrollar su actividad política y en 1921 se creó el Partido Nacional Fascista. Mientras tanto, se iban sucediendo varios gobiernos democráticos, cada vez más débiles e inestables. En 1922 tuvo lugar en Roma la Marcha sobre Roma, que representó el apoyo del fascismo por parte de gran parte del ejército. El objetivo de esta marcha era convencer al rey que debía entregar el poder a Mussolini. Víctor Manuel III, impresionado por este despliegue y con pocas simpatías al parlamentarismo, decidió aceptar al aspirante fascista. Y así, el 29 de octubre de 1922, Benito Mussolini formó gobierno y repartió carteras ministeriales entre los altos cargos del ejército, políticos liberales, conservadores, excluyendo únicamente de su gobierno a los socialistas. Poco a poco, las instituciones democráticas fueron siendo sustituidas por las instituciones fascistas y la oposición fue desmantelada de forma violenta. Una hábil ley electoral le permitió obtener la mayoría de las elecciones de 1924. Giacomo Matteotti, un diputado del Partido Socialista, denunció las irregularidades cometidas en las elecciones por parte del Partido Fascista y fue asesinado. El crimen provocó la reacción de algunos medios de comunicación italianos contra el fascismo. El asunto Matteotti pudo haber puesto fin a la dictadura fascista, pues poco a poco se fue filtrando información a la prensa y se supo que el asesinato fue cometido realmente por fascistas, por altos cargos. Sin embargo, Víctor Manuel III, por temor a la expansión del comunismo, antepuso el interés político a la justicia. El caso Matteotti fue enterrado. Y así, en 1925 Mussolini instauró el Estado totalitario y fue nombrado jefe de gobierno con poderes absolutos. Especialmente se ampliaron los poderes legislativos de Mussolini, que recibió el nombre de Il Duce, el guía. Su dictadura se estableció gracias al apoyo de buena parte de la población que estaba integrada dentro del Partido Nacional Fascista. Y bien, ¿cómo lo hizo el fascismo en el poder? Entre 1926 y 1936, el fascismo conoció una etapa de ascenso, convirtiéndose en el modelo político a seguir para el resto de las naciones en las que la democracia se encontraba en crisis. En esta fase, la oposición al fascismo realmente no fue grande, debido a su eficaz política económica. El aumento de parados disminuyó y subieron los salarios. El objetivo de conseguir la grandeza de Italia, por lo que se promovió una política demográfica natalista y se extendieron las zonas cultivables para aumentar la producción, tuvo éxito. Uno de los mayores logros fue en concreto la mejora de las comunicaciones y también de la sanidad. Al mismo tiempo, se iba produciendo lo que se denomina fascistización del Estado. En 1927 se publicó la Carta di Lavoro, donde quedaba instituido el Estado corporativo. En 1928, una nueva reforma de la ley electoral transformó las elecciones en una simple formalidad. El Gran Consejo Fascista controló desde entonces todas las instituciones de gobierno. Se firmaron los Pactos de Letrán en 1929, los cuales aseguraban al Papa Pío XI la soberanía sobre el Estado Vaticano a cambio del apoyo incondicional de la Iglesia Católica al régimen fascista. En 1930, la Gran Depresión empezó a afectar a Europa. En Italia aumentó el desempleo y se impuso una política económica basada en la autarquía. El Estado intentó controlar los precios y también la producción y luchar contra el paro, lo que elevó considerablemente la deuda pública italiana. Sirve de ejemplo la creación del Instituto de Reconstrucción Industrial Italiano, que fue creado en el año 1933. ¿Y cómo lo hizo entre 1936 y el 40? En esa época, en esa fase, se desarrolló una fase marcada por las relaciones políticas exteriores. El culto a la personalidad del Duce alcanzó su máximo apogeo.
Fueron frecuentes los grandes desfiles militares, las enormes manifestaciones de civiles, miembros del partido, y se impuso el saludo romano. A imitación del nazismo apareció también el antisemitismo y el racismo. En 1938 fue suprimido el Parlamento, constituido por la Cámara de los Fachos y las corporaciones. Las intervenciones militares en Etiopía, Libia y Albania fueron iniciadas realmente por necesidades económicas, pero también por necesidades sociales, demográficas y también por la idea del resurgimiento del antiguo Imperio Romano. Italia y Alemania proclamaron en 1936 el eje Berlín-Roma, que 3 años más tarde se convirtió en una alianza formal, el llamado Pacto de Acero, al cual se incorporó Japón al año siguiente. La última fase del fascismo se vivió entre 1940 y 1943. Fueron unos años de supeditación a Alemania, marcado por el desarrollo de los acontecimientos militares derivados de su intervención en la Segunda Guerra Mundial. Italia entró en guerra en 1940, no lo hizo al instante, fue en 1940, tras una serie de derrotas sucesivas que culminaron con el desembarco aliado en Sicilia. En 1943, el Gran Consejo Fascista acordó el fin de la dictadura de Mussolini y la vuelta a un régimen democrático. Entonces el rey nombró nuevo jefe de gobierno al mariscal Pietro Badoglio, quien rompió su alianza con Alemania y se unió a los aliados en 1943. Mussolini se refugió en el norte del país, donde formó la República Social Italiana de Salò, con el apoyo de las tropas alemanas. Allí se mantuvo en el poder hasta abril de 1945, cuando, tras un intento de huida, fue detenido y ejecutado. El nazismo en Alemania. Alemania había tratado de aprovechar la guerra franco-prusiana de 1870 para crear su ansiada Gran Alemania. A la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial le siguió la abdicación de Guillermo II y la proclamación de la República de Weimar. ¿Cuáles fueron las causas del nazismo alemán? El ascenso al poder del partido nazi se explica por la conjunción de una serie de causas que posibilitaron el éxito de Adolf Hitler en las elecciones. No fue una, fueron muchas. Una de ellas fue la profunda crisis económica que vivió el país después de la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania se vio obligada a pagar las conocidas reparaciones de guerra que debían ayudar a la recuperación de los países vencedores en el conflicto. Los elevados costes económicos de esta exigencia llevaron al país a una situación de hiperinflación a comienzos de los años 20, que acabó con la clase media alemana. La tesis franco-británica pretendía unir ambas cuestiones y aplazar el pago de la deuda con los Estados Unidos hasta que Alemania hiciera efectivo el pago de las reparaciones. En 1923, el retraso de ese pago a Francia acabó con la anexión del Ruhr alemán por parte de Francia. El gobierno alemán solicitó entonces una investigación sobre la economía de su país a los Estados Unidos y este respondió con la ejecución del Plan Dawes en abril de 1924. El plan logró sus objetivos y la economía alemana inició su recuperación hasta la entrada de la crisis en 1929. La política económica para luchar contra la Gran Depresión se ajustó al modelo deflacionista del resto de los países europeos. El aumento espectacular del paro, junto con las medidas de austeridad tomadas en 1931, que reducían los subsidios, que eran de un profundo descontento, que llevó a abrazar las ideas del partido nazi, que prometía trabajo, la restauración del espíritu nacional y el expansionismo territorial. Ahí tenemos una de las causas del éxito del partido nazi. En el plano político, debemos destacar también la debilidad de la República de Weimar, que se vio sometida a los crecientes ataques tanto de la derecha como de la izquierda. A esta situación habría que añadir el sentimiento de agravio por la derrota y las duras condiciones impuestas a Alemania en el Tratado de Versalles, que significaron muy probablemente en el fondo la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Y en el plano social es importante mencionar
el aumento del movimiento obrero, organizado en torno a la Liga Espartaquista, que intentó hacerse con el poder en enero de 1919. En este levantamiento murió asesinada la líder marxista Rosa de Luxemburgo. La Liga se convertía posteriormente en el Partido Comunista de Alemania. ¿Esas son las causas? Pues ahora vamos a ver el origen y la ideología del nazismo. El Partido Obrero Alemán, base del posterior Partido Obrero Alemán Nacionalsocialista, nació en Múnich en 1919. Ese mismo año se unía Adolf Hitler. Pronto se formaron las secciones de asalto, llamadas camisas pardas por el color de sus uniformes. Milicias que se dedicaban a socavar el movimiento obrero y a resquebrajar el comunismo, lanzándose con violencia contra los miembros sindicalistas, reventando las manifestaciones y las huelgas de trabajadores y persiguiendo a los judíos. Hitler fue elegido presidente del partido con poderes ilimitados en 1921. 2 años después, con 600 camisas pardas, intentó dar un golpe de Estado, en colaboración con el general alemán Erich Ludendorff. En ese denominado Putsch de Múnich, que terminó en fracaso, y con la condena de Hitler a 5 años de prisión, el partido fue ilegalizado. Durante su encarcelamiento, Hitler dictó su obra Mein Kampf, en la que se exponía su ideología y sus intenciones a Rudolf Hess, su secretario personal. En menos de un año después, fue puesto en libertad y reorganizó el partido. Se autoproclamó Führer, jefe de la organización en el año 1926 y creó entonces los escuadrones de protección, las SS. Cuando comenzó la crisis de 1929, el desempleo aumentó peligrosamente en Alemania. Ante la amenaza comunista, el gran capital entregó grandes cantidades de dinero al NSDAP, al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, para evitar una revuelta social. Fruto de ello fue su importante ascenso en las elecciones del Reichstag de 1930. Los esfuerzos del canciller Heinrich Brüning para salvar la República no consiguieron salvar el desempleo. Por el contrario, la ineficacia de la administración socavó la fe en la democracia. Hitler presentó un programa que satisfacía a las clases medias más vulnerables. Prometía el fin del desempleo, la lucha contra el capitalismo con propuestas como la nacionalización de las grandes empresas agrupadas en trust y la participación obrera en las utilidades industriales. Estas propuestas enmascaraban, bajo una fraseología tomada del comunismo, porque es muy parecida, una ideología totalmente opuesta. El NSDAP, conocido coloquialmente como partido nazi, aumentó el número de sus votos en las elecciones de 1932 y en enero de 1933 Hitler fue nombrado canciller. En febrero de ese mismo año, el edificio de la Reichstag fue destruido por un incendio y acto seguido fueron derogados los derechos constitucionales. Los nazis culparon a los comunistas del incendio y reprimieron a los miembros del partido comunista con una brutal violencia. El Partido Socialdemócrata y otras instituciones políticas fueron ilegalizadas, excepto el partido nazi. En marzo de 1933 se instauró el Estado totalitario y Adolf Hitler fue nombrado jefe del gobierno con poderes absolutos. Todas las facultades legislativas de la Reichstag fueron transmitidas al gabinete. Se ponía así fin a la República de Weimar y nacía el Tercer Reich. Desde el punto de vista ideológico, las propuestas del partido y de Hitler respondían a 2 cuestiones fundamentales: que las leyes de la biología debían determinar la vida social y que se tenía que buscar la esencia racial de las naciones, que en el caso alemán se concretaba con la raza aria. Además, las decisiones del líder del partido no podían ser legítimamente discutidas por nadie, porque se fundamentaban en la existencia de un pretendido vínculo natural e indisoluble entre él, el líder, y el pueblo alemán. Los principales ideólogos del partido, cuando este llegó al poder, Dietrich Eckart, Rudolf Hess, Heinrich Himmler, Robert Ley o Alfred Rosenberg, entre otros, mostraban una fe ciega a su líder. Hitler
quien era concebido como la encarnación de todas las cualidades y voluntad del poder de la nación y por lo tanto como el único que podía determinar qué era o no lo correcto, aceptable o incluso ético. Los mismos ideólogos sostuvieron que el pueblo tenía un enemigo mortal, causante de todos los problemas que habían afectado a los arios a lo largo de su historia. Eran las razas inferiores, los eslavos, los gitanos y especialmente los judíos, responsables de la conspiración judeo-masónico-comunista internacional. Hitler sostenía en su Mein Kampf que los arios constituyen la raza superior de donde viene el hombre creador, viril y guerrero. De esa raza proceden todos los triunfos de la especie humana. También defiende, como Spengler, que las civilizaciones creadas por los arios decaían y morían como una vez sus elementos se mezclaban con otros miembros de las razas inferiores. A todo ello se unirían otras cuestiones como por ejemplo el valor positivo de la violencia, la afirmación de la identidad antimarxista, antisemita, anticapitalista o la admiración de la tecnología y el desarrollo industrial. Bien, ¿y cómo evolucionó el nazismo una vez ocupó el poder? El partido nazi se convirtió en el principal instrumento de poder. Los nazis no tardaron en apropiarse de la mayoría de los altos cargos del gobierno. Era preciso ser miembro del partido para ocupar un cargo en la administración. Por ello se estima que el número de afiliados al partido llegó a alcanzar los 7 millones. La principal organización auxiliar del partido eran las SA, que eran los garantes de la Revolución Nacional Socialista, que adoctrinaban a los oficiales del ejército. Las SS, por su parte, controlaban a las SA y organizaban divisiones especiales de combate para apoyar al ejército. El Servicio de Seguridad era una oficina de espionaje que se encargó del funcionamiento de los campos de concentración. Las Hitlerjugend, las juventudes hitlerianas, estaban formados por jóvenes de 14 a 17 años con el objetivo de convertirlos en miembros de las SA o de las SS. Y por su parte, la policía secreta del Estado, la Gestapo, servía para reprimir la oposición al régimen. El desempleo era el principal problema, el más grave de la Alemania, que Alemania tenía cuando Hitler asumió el poder. Las SA, dirigidas por Ernst Röhm, deseaban la nacionalización de los factores productivos de la economía, por lo que Hitler tuvo que elegir entre un régimen nacionalsocialista sustentado por las masas o una alianza con los industriales del país. Eligió esta última opción. El 30 de junio de 1934, la noche de los cuchillos largos, el Führer ordenó a las SS eliminar a los principales miembros de las SA, entre ellos Ernst Röhm. Desde entonces, Hitler desarrolló una política de intervención en la economía, apoyado por los grandes industriales. Se estableció el principio de dirección autoritaria, se repudió la lucha de clases y se acabó con los sindicatos de clase. En su lugar, se estableció una nueva organización corporativa que era el Frente Alemán del Trabajo, que unía a obreros, patronos y empleados en una vasta comunidad de esfuerzo y labor. También se empleó el principio de autarquía, se bloquearon los capitales extranjeros, se prohibió la exportación de capitales, se controlaban los cambios, el sistema de cambios y el comercio exterior y se establecieron acuerdos bilaterales basados en intereses nacionalistas planificados de acuerdo con una economía claramente de guerra ya. Para luchar contra el paro, se llevaron a cabo grandes obras públicas como autopistas y más tarde el rearme. El segundo plan cuatrienal de Hitler se orientó a la industria del armamento. El número de parados se redujo aproximadamente de 6 millones que había en 1933 a 400.000 personas paradas ya solo en 1938. En 1935 restableció el servicio militar obligatorio en contra del espíritu pacifista y la distensión alcanzada en el Tratado de Locarno. Ese mismo año inició su proyecto de creación de un espacio vital alemán y reintegró la región del Sarre al Reich después de un referéndum. Al año siguiente remilitarizó la región de Renania. En 1937 comunicó a los alemanes su plan pangermanista de restaurar la unidad alemana. En febrero del 38 se autonombró comandante del ejército.
Aunque el rearme alemán era ya un hecho conocido, Francia y Gran Bretaña, conscientes de su inferioridad militar, prefirieron practicar todavía una política de apaciguamiento. En marzo de 1938, el ejército alemán cruzó la frontera de Austria y tras un plebiscito se unió pacíficamente a ella, un proceso conocido como el Anschluss, que en alemán significa unión o anexión. La participación de los nazis austríacos con el gobierno de Hitler agudizó el antisemitismo en los dos países. Así, en la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, durante la noche de los cristales rotos, se destruyeron cientos de sinagogas y 30.000 judíos fueron detenidos para ser posteriormente deportados a campos de concentración. Era el paso previo a lo que se acabaría conociendo como Holocausto. Ese mismo año tuvo lugar la crisis de Checoslovaquia. El pretexto de intervención lo proporcionó la campaña separatista llevada a cabo contra el gobierno checo por la población alemana de la región de los Sudetes. Reino Unido y Francia, temerosas de una guerra, las fronteras checas estaban garantizadas en los tratados de Locarno, entraron en contacto con Benito Mussolini, que sugirió a Hitler la celebración de una conferencia que resolviera el conflicto. La reunión entre los cuatro grandes de Europa de aquella época, Reino Unido, Alemania, Italia y Francia, se celebró el 29 de septiembre de 1938 en Múnich y dio lugar a los Tratados de Múnich, por los cuales Edward Daladier por Francia, Neville Chamberlain por Reino Unido cedieron ante las exigencias de Hitler creyendo que serían las últimas. Se acordó transferir los Sudetes a Alemania, parte de Rutenia a Hungría y Teschen a Polonia, a cambio de la garantía de los cuatro a la independencia de Checoslovaquia. Sin embargo, en marzo de 1939 Hitler entró con sus ejércitos en Praga y declaró que Bohemia y Moravia formaban parte del espacio vital alemán, convirtiendo el resto del Estado checo en un protectorado alemán. Ante el estupor de las democracias occidentales, en agosto de 1939, Hitler y Stalin firmaron el Pacto Germano-Soviético de no agresión. De esta manera, Hitler conseguía la neutralidad soviética ante la inminente invasión nazi de Polonia, mientras que la URSS aseguraba su zona de influencia en las repúblicas bálticas y en la parte oriental de Polonia. Francia y Reino Unido anunciaron que se opondrían a ello con las armas. Pocos días después se produjo la invasión y el avance alemán en Polonia, que se realizó según los planes de la llamada Guerra Relámpago, culminando la ocupación en tan solo 4 semanas. 2 días después de la invasión, el 3 de septiembre de 1939, Inglaterra y Francia, Reino Unido y Francia declaraban la guerra a Alemania. Esto dio lugar al inicio de la Segunda Guerra Mundial en Europa. El objetivo de los nazis era obtener su espacio vital hacia el este, practicando una guerra de exterminio en Europa Oriental y en la Unión Soviética. Paralelamente, en enero de 1942, en la conferencia de Wannsee, presidida por Reinhard Heydrich, se formuló la solución final de la cuestión judía. Desde entonces y hasta el final de la guerra, aproximadamente 6 millones de judíos y muchos otros, homosexuales, eslavos, presos políticos, fueron exterminados. La derrota alemana ante los soviéticos en la batalla de Stalingrado puso un punto de inflexión en el conflicto. En 1945, la guerra estaba perdida para Alemania. Hitler empezó a mostrar cada vez con mayor frecuencia signos de trastorno mental, hasta que el 30 de abril de 1945 se suicidó en su búnker. Finalmente, el mariscal alemán Keitel capituló ante el mariscal ruso Zhukov la noche del 8 al 9 de mayo de 1945. Era el fin de la Alemania nazi. ¿Qué otros movimientos fascistas hubo en el periodo de entreguerras? Los movimientos de ideología fascista se extendieron por Europa en el primer tercio del siglo XX, alcanzando su influencia
a países como Austria, Hungría, Rumanía, Grecia, Portugal o España, entre otros. Vamos a ir viendo uno a uno. Los ejemplos italiano y alemán repercutieron en Austria. Un primer fascismo fue inspirado y financiado por el italiano, pero en 1926 los nazis austriacos crearon el Partido Nacional Socialista, un partido pro-alemán y partidario del Anschluss, la unión entre Alemania y Austria. En 1933, Dollfuss, el nuevo dirigente social cristiano, estableció un nuevo sistema autoritario, pero los nazis austriacos seguían aspirando a la integración con Alemania, que en 1938 Hitler realizó sin dificultades. En Rumanía surgieron en torno a 1919 y 1920 toda una serie de grupos, ligas y movimientos de naturaleza y significación fascista o filofascista, ultraderechista y nacionalista. Sin embargo, la dictadura de Miklos Horthy o impidió su desarrollo o terminó por absorberlos. Hubo una excepción: el Partido de la Cruz Flechada, creado en 1935, a partir de la fusión de varios de aquellos grupos, que cristalizó en un verdadero movimiento de masas con amplio apoyo tanto campesino como obrero. Solo otro movimiento fascista adquirió una fuerza comparable en Europa Central y del Este. Es la Guardia de Hierro, creada en 1927 por Corneliu Celae Codreanu, en Rumanía. Este movimiento violento, que a partir de 1932 recurrió a la acción terrorista, se convirtió en 1937 en la tercera fuerza del país. La instauración en 1938 de la dictadura del rey Carol II detuvo su ascensión al poder. A este gobierno le siguió la dictadura del mariscal Antonescu. En los demás países de Europa del Este, los movimientos fascistas no tuvieron tanta importancia. En Checoslovaquia hubo dos minúsculos partidos pseudofascistas cuya fuerza electoral fue prácticamente nula. Incluso el régimen de Hitler impuso en la Eslovaquia independiente, que creó tras invadir y dividir el país en marzo de 1939, un régimen de significación cristiana y tradicionalista, más que un régimen fascista o nazi. En Yugoslavia, en 1929 se creó, con financiación italiana, la Ustaša, insurgencia croata, que fue una organización terrorista clandestina más que un movimiento de masas. Llegó al poder con ayuda del ejército alemán, cuando este invadió Yugoslavia y creó en 1941 una Croacia independiente. En Bulgaria, Polonia y los estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, los movimientos declaradamente fascistas fueron poco significativos. En Grecia, antes de la guerra, la principal figura del nacionalismo autoritario de los Balcanes era el general Metaxás, que fue un dictador bajo la corona desde mediados de 1936 hasta 1941. Sin embargo, se trataba más bien de una figura de derecha autoritaria radical que un revolucionario fascista. En Portugal, la subida al poder de Salazar en 1926 puso en marcha un régimen del tipo de Europa Oriental del periodo de entreguerras. Una dictadura corporativista, institucionalizada y sistemáticamente autoritaria, pero no cruelmente represiva y sin ningún componente directo de partidos fascistas. Y en España, la dictadura del general Primo de Rivera fue una tentativa de autoritarismo moderado que no logró generar ni teoría ni ideología. Sobre todo porque ni el mismo dictador estaba seguro de cuáles eran sus objetivos finales y su pensamiento se correspondía más bien al de los militares de la España del siglo XIX que con los políticos fascistas de su momento. La primera agrupación fascista en España se fundó en 1931, Ramiro Ledesma, con inspiración primordialmente italiana, a la que llamó Juntas de Ofensivo Nacional Sindicalista, las JONS. El principal dirigente del fascismo español fue José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española en 1933. La Falange partió con un apoyo financiero mayor del gran capital que las JONS, hecho que condujo a que esta última se fusionase dentro de la Falange en 1934.
La dictadura del general Franco no fue en esencia una dictadura de corte fascista, sino más bien una dictadura autoritaria y personalista, con diferentes particularidades en las fases que vivió a lo largo de su extensa duración. Y en Francia, donde allí Action Française había creado en 1899 el núcleo principal de las ideas del nacionalismo reaccionario del siglo XX. Allí proliferaron desde los años 20 las ligas, los movimientos y los grupos fascistizantes, pero casi ninguno adquirió una fuerza política de relieve. Entre otras razones, porque la mística antifascista creada a partir de 1933 por la izquierda y sobre todo por los escritores e intelectuales ganó en Francia la batalla de las ideas. Muchos de estos grupos y organismos terminaron integrados en el régimen formado en Vichy en 1940 por el mariscal Philippe Pétain, tras la invasión alemana como colaboracionista de las fuerzas de ocupación. La situación en Bélgica fue parecida. Proliferaron durante los años 20 ligas y movimientos de excombatientes de carácter ultranacionalista, a lo que se unió la aparición relativamente tardía, en diciembre de 1935, del único movimiento fascista políticamente relevante, que es el movimiento Christus Rex de Léon Degrelle, colaboracionista de la ocupación alemana. Y en Reino Unido, la Unión Británica de Fascistas, creada en 1932 por el carismático Oswald Mosley, no logró romper la estabilidad tradicional del sistema de partidos ni hacer del nacionalismo un factor de movilización política. En Holanda, la influencia alemana, notable en muchos aspectos de la vida social y cultural, no fue suficiente para que los partidos de ideología nazi que se crearon lograran apoyos significativos. En Suecia y Dinamarca, los partidos fascistas o nazis no llegaron siquiera ni al 2% de los votos. Tampoco en Noruega, contra lo que pudiera creerse, puesto que el apoyo de los pronazis noruegos dieron a la invasión alemana en 1940 fue consistente. La potencia extraeuropea que más se aproximó al fascismo fue el Japón imperial de la década de los años 30, si bien no se dieron en este país ni las condiciones sociales, culturales, económicas y políticas que hubieran posibilitado desarrollar un pleno fascismo. ¿Cuáles fueron las repercusiones en el orden internacional del fascismo? El ascenso de los fascismos trajo consigo importantes repercusiones sobre el orden internacional. La expansión de los estados fascistas desestabilizó las relaciones internacionales, que estuvieron presididas, tras la Primera Guerra Mundial, por el orden fijado en el Tratado de Versalles. Empezaron a sentirse la pérdida de la centralización política y diplomática del Reino Unido y el ascenso de Estados Unidos y su protagonismo en la diplomacia internacional, y se vivió un estancamiento general derivado de la Gran Depresión a partir de 1929. En los primeros años se mantuvo un estatus de equilibrio y permisividad hacia los nacientes fascismos, que no eran vistos como una amenaza real para el contexto internacional, por lo que tuvieron un mayor margen de autonomía. Sin embargo, la vertiginosa escalada del partido nazi en Alemania condujo al exacerbamiento de los nacionalismos. El agresivo expansionismo alemán y las tensiones acumuladas en los años de entreguerras estallarían en 1939, desembocando en la Segunda Guerra Mundial. Con la derrota del fascismo y el nazismo, en 1945 se impuso un nuevo orden internacional determinado por la preponderancia de Estados Unidos como líder de las relaciones internacionales, la política de bloques en el contexto de la Guerra Fría. La doctrina Truman, más contraria al comunismo que al fascismo, que se consideraba ya claramente derrotado, favoreció en cierto modo la supervivencia más allá de 1947 de dos regímenes residuales de inspiración fascista en la península ibérica, que era el de Franco y el de Salazar. Por el mismo motivo,
el fascismo mantuvo un cierto vigor en América Latina en las décadas de los años 60 y 70 del siglo XX, cuando se instituyeron toda una serie de regímenes militares auspiciados por Estados Unidos, como ocurrió en Brasil, Chile o Argentina, cuyos gobiernos populistas adoptaron en estos años posturas que recordaban al fascismo europeo. La caída del muro de Berlín en 1989 y el desmembramiento de la antigua Unión Soviética 2 años después, entre otras razones de tipo social como los movimientos migratorios, provocaron un rebrote de los movimientos de corte nacionalista y de extrema derecha que adoptaron en muchos casos las formas de los nuevos fascismos, el neofascismo, especialmente latente en la última década del siglo XX y a comienzos del siglo XXI, en el contexto de la crisis de 2008. ¿Qué es el neofascismo? Se define neofascismo como una ideología posterior a la Segunda Guerra Mundial que incluye elementos significativos del fascismo tradicional italiano. El término neofascismo suele aplicarse a grupos que expresan una admiración específica por la ideología fascista y a sus líderes. El neofascismo usualmente incluye el nacionalismo, las políticas anti-inmigración, el populismo, el conservadurismo religioso y social, la xenofobia, el anticomunismo y la oposición al sistema parlamentario y a la democracia liberal. Su formación responde a diferentes causas que han concurrido en distintos momentos y en distintos lugares. Entre ellas, debe destacar, en un primer momento, la perduración de los partidos fascistas en países como por ejemplo Italia y España. Fuera de Europa, solo surgieron en América Latina pequeños grupos neofascistas influidos por el régimen salazarista de Portugal y el régimen franquista de España. En un segundo momento, el proceso descolonizador dio lugar en Francia, Reino Unido y Portugal, al perder a sus colonias, la formación de organizaciones fascistas en defensa de la civilización occidental en contra de los países del tercer mundo. Por otro lado, la publicación del polemista francés Maurice Bardet, ¿Qué es el fascismo?, de 1961, planteó que la subsistencia del fascismo en la segunda mitad del siglo XX pasaba por conseguir la aceptación política a través de la cooperación con otros partidos del sistema democrático. En el tercer momento, hubo un tercer momento de desarrollo del fascismo, que es el hundimiento de los regímenes socialistas, en el que esto hizo surgir ideologías ultranacionalistas como la de los antiguos nacionalistas serbios o los comandos nazis croatas. Se produjeron manifestaciones y rechazo a los inmigrantes, que se tradujeron en actitudes de xenofobia y nacionalismo. Y en los últimos años, las políticas de austeridad impuestas por la Unión Europea en los momentos de crisis económicas, crisis de los refugiados también, han provocado que aparezcan partidos neofascistas con buenos resultados en las urnas, como por ejemplo Amanecer Dorado o el eslovaco Partido Popular Nuestra Eslovaquia. Pues bien, vamos a ir viendo uno a uno. Los movimientos neofascistas han adquirido diversas formas y su alcance e influencia sobre la vida política y la sociedad ha sido variable en cada momento, en cada país y en cada región. En Francia, los antecedentes del neofascismo francés se encuentran en Action Française y el gobierno de Vichy. Su resurgir tuvo lugar en el tránsito de la Cuarta a la Quinta República, pero no fue hasta principios de los años 80 cuando se produjo la configuración de la extrema derecha, con el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, un antiguo paracaidista de Argelia, que junto con el Movimiento Social Italiano y la española Fuerza Nueva llegaron a constituir en los años 80 una auténtica euroderecha. En Francia, en los últimos años, la acción de grupos como Bloc Identitaire demuestran la existencia de movimientos radicales de ultraderecha, cuyo éxito se ha visto alimentado también por ataques terroristas. En Alemania, el origen del neofascismo está asociado al Partido Nacional Democrático, fundado en 1964 y dividido posteriormente en pequeños partidos como la Unión del Pueblo Alemán, que fue disuelta en 2011. El aumento de la extrema derecha en este país se ha debido fundamentalmente
a la violencia contra los trabajadores turcos, a los problemas relacionados con la unificación de Alemania y al rechazo ante la llegada de los refugiados sirios, también en los últimos años. Sin embargo, al contrario de lo que ha sucedido en Austria, el neofascismo no se ha traducido en un aumento electoral, en parte debido a que la Unión Cristiano-Demócrata ha venido ya promulgando duras leyes anti-inmigración. Por el contrario, sí que se ha detectado grupos marginales neonazis. En Polonia. Allí el fascismo se manifestó durante el periodo de entreguerras a través del Campo Nacional Radical Falangista. Su salida del bloque comunista condujo a una política conservadora, con partidos como por ejemplo el ultraconservador Ley y Justicia. Una situación similar vive Hungría con el Movimiento por una Hungría Mejor. A veces ha sido descrito como un partido neonazi que camina realmente en una postura conservadora bastante radical. El Partido Popular Nuestra Eslovaquia fue fundado en 2010. Sí que presenta este partido una ideología claramente neofascista. Su participación parlamentaria aumentó en las elecciones de 2020. La referencia neofascista en Reino Unido se encuentra en el British National Party. La extrema derecha tiende a vincularse con el conflicto del Ulster a favor del unionismo y con grupos de acción radical como por ejemplo el National Action de su activismo claramente beligerante. La salida británica de la Unión Europea, el Brexit, originó una oleada de sentimiento nacionalista antimigratorio. Y en España, pues existían pequeños grupos neofascistas en los años 50 y 60 que se oponían realmente al aperturismo de la dictadura del régimen de Franco. A la muerte del dictador adquirieron aún más importancia, aunque tuvieron una corta duración. Son las formaciones nacionales sindicalistas como los círculos José Antonio, las formaciones neonazis como el Círculo Español de Amigos de Europa o las formaciones políticas neofascistas puras como por ejemplo Fuerza Nueva, que en las elecciones generales de 1979 consiguieron un único diputado, Blas Piñar, que perdería su escaño en 1982. Desde entonces, los partidos neofascistas no tienen presencia electoral en las Cortes Generales. No obstante, a raíz de la crisis de 2008, se ha registrado un aumento de la ultraderecha en España. El neofascismo italiano ha sido el más significativo de todos. El movimiento social italiano nació en 1946. Su base se situaba en la República Social Italiana de Salò, encabezado por Giorgio Almirante, un antiguo cargo del gobierno fascista. En 1948 consiguió entrar en el Parlamento de la recién proclamada República Italiana. En 1977 se extendió en varias facciones. Una de ellas era una organización terrorista, Ordine Nuovo. En 1995 se transformó en Alianza Nacional, heredera del SMI, liderada por Gianfranco Fini, quien consiguió llegar al gobierno. Fue sucedido por Ignacio La Russa, que integró al partido en el Pueblo de la Libertad de Silvio Berlusconi de 2009. Las bases sociales del neofascismo italiano se nutren de los grupos monárquicos, de la Confindustria, que es una organización del capitalismo italiano, pero también de tramas negras y hasta de mafias. El neofascismo en Grecia hunde sus raíces en la dictadura de Metaxás y en la dictadura de los coroneles. Se materializa con el partido Amanecer Dorado, dirigido por Nikolaos Michailiakos, un exmilitar que formó parte del cuerpo de paracaidistas del ejército griego. En las elecciones parlamentarias de septiembre de 2015 fue el tercer partido más votado del país, pero perdió electorado. En las elecciones de 2019 y en 2020 fue legalizado. Los neofascistas en Estados Unidos son resultado de la reacción de determinados grupos contra el Estado a favor de comunidades cerradas, étnicamente homogéneas, en conjunción con el racismo de organizaciones como el Ku Klux Klan. El ascenso en los últimos años de grupos ultranacionalistas y xenófobos se vio favorecido por las políticas conservadoras durante la presidencia de Donald Trump y también por sus polémicas medidas en materia de inmigración. En conclusión,
Como hemos visto, los fascismos vividos en la Europa de entreguerras surgieron, entre otros factores, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y de la crisis económica de 1929. Por un lado, el triunfo del fascismo italiano en 1922 sirvió de modelo de organización política para otros países donde la democracia se encontraba en crisis. Por otro lado, la reconstrucción de Alemania por los nazis con su política de agresividad condujo inexorablemente a la Segunda Guerra Mundial, de la que Alemania salió derrotada, empobrecida y dividida. El aspecto más trágico del nacionalsocialismo fue el Holocausto, de aproximadamente 6 millones de judíos. Los neofascismos de finales del siglo XX y de principios del siglo XXI parecen surgir casi por las mismas causas que recuerdan a las que condujeron a los primeros, como el panorama de crisis económica, esas semejanzas de la crisis del 29 a la de 2008. Sin embargo, el contexto socioeconómico e ideológico global es muy diferente en la actualidad. La Europa del siglo XXI es una Europa mundializada, en la que habita una sociedad formada por valores democráticos mucho más sólidos que afrontan en su mayoría las situaciones de crisis en el seno de la democracia con el ideario de la paz e igualdad, donde los posicionamientos políticos extremos son minoritarios.